Buenos días, hermanas, gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de poder estar aquí. Y sí, después de tener este tiempo de alabanza, porque en este tiempo nosotros podemos expresarle a Dios quién es Él para nosotros cuando le cantamos, ¿verdad? Y también tenemos la oportunidad de adorarle y de rendirle nuestras vidas al Señor, porque Él es digno. Porque Él es nuestro dueño. Quienes han entregado su vida al Señor, que dicen: Señor, tú eres mi dueño. Entonces de nosotros tienen que salir esas palabras de amor, de expresión, de glorificarle, de reconocer que Él es el que está haciendo la obra en nuestras vidas. Mira, parece que estos cantos, parece que les mandé yo la lista, porque esa bosquejo de cantos que las hermanas tocaron y que nosotros cantamos todas juntas, eso es la predicación de esta mañana. Y usted ahorita lo va a ver que sí. ¿Por qué? Porque todas necesitamos ser transformadas. Todas necesitamos ser renovadas cada día, porque ya hemos cambiado. Hay una predicadora que dice, y me gusta mucho su frase y se la copio y se la he copiado, que dice: no estoy donde debería de estar, pero ya no estoy en donde estaba. Amén. Entonces sabemos que Dios ha hecho una obra en nosotros y nos ha cambiado y nos va a seguir cambiando. Antes de seguir, también yo quiero darle un agradecimiento a los pastores anfitriones de esta congregación, al pastor Toño y Susi Lázaro, allá está, que es mi suegro, allá está, y gracias por abrir este espacio de bendición donde todas podemos juntarnos. Y también agradecer a Lupita y al pastor Alejandro, que ellos también son organizadores junto con un equipo de hermanas que ustedes están ahí viendo, que nos recibieron, que nos dieron un regalito, que nos dieron un abrazo, que nos llamaron por nuestro nombre o nos lo preguntaron. Y como dice la hermana, sí hay que madrugar, porque siempre que vamos a un evento, pues hay mucho trabajo. Nosotros llegamos y ya vemos todo bien bonito. Yo llego y veo ya la decoración, estos globos, las telas, qué hermoso. Y todo eso, hermanas, es un trabajo del amor de Dios para recibirnos a nosotras. Entonces, sí, claro que le agradecemos a Dios por el trabajo de las hermanas, por su disposición, por todo lo que ellas hacen en obediencia, porque nosotros cuando servimos al Señor lo hacemos por obediencia, ¿verdad? A su llamado. Entonces, pues gracias a todas ustedes. A lo mejor algunas sí se conocen y otras no, de las que están en la mesa, pero también es una buena oportunidad de conocernos, de preguntarnos nuestros nombres. Así que no se vaya, hermana, de esta mañana sin saber cómo se llaman las hermanitas, amigas, compañeras que están en su mesa, sin preguntarle su nombre, y tener la oportunidad de darle una palabra también y una sonrisa. Amén. Bueno, entonces, gracias sobre todo al Señor nuestro Dios, que Él es en su infinita sabiduría y misericordia quien agendó este tiempo para que estuviéramos aquí. Él fue el autor intelectual de esta reunión. Entonces le damos gracias a Él, porque sabemos que Él va a derramar su palabra y su presencia sobre nosotros. Vamos a cerrar los ojos, hermanas, y vamos a orar al Señor. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias por tu presencia, Señor, en este lugar. Gracias por cada una de las mujeres que están aquí. Hijas tuyas, Señor, formadas de tu mano. Yo te pido, mi Dios, que tú hables, que tú, mi Dios, te manifiestes en sus vidas, que tú, mi Dios, des una palabra de aliento, de consuelo, de ánimo, una palabra que fortalezca los corazones, de manera, Señor, que nosotros vayamos con una fe fuerte, firme, fortalecida, sabiendo que tú nos has hablado, Señor, y que tú sigues haciendo tu obra. Te pido que hables, Señor, a través de mí, y que sea tu corazón y tus palabras, Señor, las que sean deliberadas en esta mañana. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, este tema, yo sé que las integrantes del grupo de mujeres han estado estudiando el libro de Ruth. Entonces no me quise salir de esa línea
ni avanzarle a lo que todavía les falta. Las que todavía no se integran a ese estudio, pues las aprovecho para invitarlas a que se integren al grupo de mujeres, al estudio. Y entonces, pues empecé a leer el libro de Ruth para más o menos tener fresca la historia. Y a mí lo que me saltó a la mente, lo que me saltaba y me saltaba en este primer capítulo es Noemí. El libro tiene el nombre de Ruth porque Ruth es, después del capítulo 2, la protagonista de la historia, ¿verdad? Pero en el capítulo 1 se dan unos antecedentes, tanto históricos que están ahí, como familiares. Y entonces a mí me saltaba Noemí y Noemí y Noemí. Y entonces yo dejé que Dios ministrara mi vida con las enseñanzas y con las cosas que Él quería mostrarme, y solamente me dejé y solamente lo escribí. Entonces yo espero, hermana, que esto que yo le voy a compartir sepa que es una ministración de Dios para mí, y yo confío que también sea una ministración de Dios para usted. Empiezo, es Noemí, el tema es Noemí, una mujer dulce y amarga, así se llama el tema. Noemí, una mujer dulce y amarga. ¿Por qué? Porque así dice la Biblia que era Noemí, que era dulce y amarga. Y bueno, retomo que hace todavía unos año y medio o 2 años nosotros estábamos restringidas por una enfermedad, por una pandemia. Algunas personas que fueron contagiadas de esa enfermedad narran, y de hecho dentro de las sintomatologías está que se perdía el sentido del gusto. A mí no me pasó, pero yo sí he oído que muchas personas perdieron el gusto. Entonces cuando comían, pues no solamente no les sabía nada, sino que les sabía feo. Entonces perdieron absolutamente todo disfrute y gozo de los alimentos, ya nada más comían por comer porque no te sabía la comida. Entonces pues era muy frustrante porque nosotros nos gusta disfrutar lo que comemos, es un don que Dios nos dio, un regalo. Que comamos algo, pues por eso le ponemos sal, por eso le ponemos condimentos, porque nos gusta disfrutar. Cuando haces tu birria, tu pozole, quieres que sepa rico. Entonces cuando te lo quieres comer, ¿no? Pues quieres disfrutarlo. Entonces es muy frustrante y muy fastidioso querer comerte algo que no sepa a nada. Entonces, ninguna de nosotros en lo natural queremos que todo siempre sea igual. A veces, de hecho, cuando tienes hambre, pues no tienes hambre, más bien tienes antojo, porque si te ofrecen una cosa dices, no, eso no, yo quiero algo dulce o quiero algo salado, ¿no? Entonces no es hambre, es antojo. Nosotros somos así, nos gustan los matices, nos gustan las variedades. La comida plana dicen que nada más en el hospital, ¿no? Y por eso en el hospital nunca nadie quiere comer, porque no sabe a nada. Entonces, cuando nosotros, usando esta analogía, cuando nosotros nos referimos a la vida, sí usamos expresiones de sabor y usamos expresiones de color también, ¿verdad? Decimos, esto me sabe mal, ¿no? Me sabe mal, esa frase la usan mal los españoles, pero sí la usan, esto me sabe mal. O cuando tienes una situación difícil, dices, eso fue un trago amargo. O también decimos, me agriaron el rato, se me agrió, ¿no? Ay, qué dulce momento. Hay momentos que son dulces, dices, ay, qué dulce momento. O también dices, estoy salado. Alguien ha dicho, estoy salada, aunque no lo diga en plan supersticioso, no es porque sea una superstición, sino porque cuando algo está muy salado ni te lo puedes comer. Y entonces a veces uno dice, ay, estoy salada cuando algo no te sale. Porque una comida que está muy salada luego nadie la quiere comer, ¿no? Entonces por eso dice uno esas frases. Entonces, nuestra vida, hermanas, nuestra vida no es plana.
nuestra vida también está llena de matices y está llena de sabores y está llena de circunstancias que a veces son bonitas y a veces son feas, circunstancias que a veces son difíciles y que a veces son fáciles y placenteras. A veces nosotros decimos, si yo les pregunto, ¿cuál ha sido tu momento más oscuro? ¿No? Luego tú vas a recordar un momento muy difícil en tu vida. ¿Alguna de ustedes tiene algún momento oscuro? Yo sí. O también decimos, todo lo ve color de rosa, ¿no? Y luego les decimos a las jóvenes, ay, anda en las nubes, todo lo ve color de rosa. Normalmente lo decimos de las jóvenes, ¿por qué? Porque las jóvenes pues todavía no han empezado a vivir y enfrentar las cosas que a veces vivimos en las vidas adultas. Entonces la historia de hoy se trata de una historia que ustedes ya la conocen, que es una historia que está llena de esos matices, de esos sabores principalmente, y tiene pues un inicio que es, no voy a decir que el inicio de este libro es negro, pero sí es café. No es precisamente amargo, pero es así medio agrio. ¿Por qué? ¿Qué le parece si usted trae su Biblia y me acompaña y abra su Biblia en el libro de Ruth 1:1 y vamos a leer los versículos hasta el 5. ¿Ya lo tiene, hermana? ¿Sí? Bueno, lo voy a leer yo. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre. Diga hambre. ¿Usted tiene hambre ahorita? Como la que tenemos ahorita, más hambre. Hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá, diga un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Diga, en los campos de Moab. Él y su mujer y sus 2 hijos. ¿Quiénes iban? Eran 4 en total, nada más, ¿verdad? Nada más. Dice, el nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer era Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. ¿Con quién se quedó? Con sus 2 hijos. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, o sea que se casaron. ¿Se casaron con quién? Con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Unos 10 años, o sea, puede haber sido más. De hecho, fue más. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer, ¿cómo quedó? Desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces la historia de Ruth, esta historia en esta ocasión de Noemí, que es toda esta familia, se sitúa en la época de los jueces. La Biblia habla que hubo 400 años después de la salida de Egipto. Usted recuerda que el pueblo estaba esclavo en Egipto y Moisés fue y con mano poderosa sacó de la esclavitud al pueblo y estuvieron en un peregrinaje de 40 años por el desierto hasta que tomaron esa tierra que Dios les había prometido. Cuando ellos tomaron esa tierra pasaron 400 años, eso es lo que dice, y en esos 400 años estaban gobernando ¿quiénes? Los jueces. Ahí todavía no había reyes, eran jueces. Los primeros líderes del pueblo cuando entraron a la tierra de Canaán fueron Josué y Caleb.
De ahí hubo una serie de guerrilleros y de jueces que estaban gobernando. Pero mira, hermana, el pueblo de Dios fue muy difícil. Desde cuando estaban esclavos los tenían sometidos y no les quedaba otra más que estar en obediencia. ¿Por qué? Porque eran sometidos con violencia y con malos tratos. Pero cuando ellos salieron al desierto, esos 40 años le sacaron canas verdes a Moisés, y esa es la verdad. Y fue tanto lo que lo exasperaron que hubo un momento cuando, por causa de su exasperación, él no pudo entrar a la tierra prometida, ¿verdad? No pudo entrar. ¿Por qué? Porque en una de esas que el pueblo decía, tenemos sed, danos agua, para eso nos trajiste, para que muriéramos aquí. Entonces, pues siempre iba Moisés a preguntarle a Dios, ¿qué hago, Señor? Y Dios le daba instrucciones. Y esta vez también Dios le dio instrucciones y le dijo, háblale a la roca y dile que saque agua. Entonces Moisés ya estaba exasperado y fue a la roca, y lo que hizo fue decir, pueblo rebelde, ya me tienen harto, y golpeó la roca 2 veces. Y entonces el Señor lo disciplinó por su desobediencia y él no pudo entrar. Entonces él ya no gobernó en el tiempo que entraron, y en ese tiempo hubo más. Pero ese pueblo, hermano, seguía siendo rebelde, ese pueblo seguía siendo infiel. Presentó su perfil desde el principio, y cuando estaban en la tierra seguían todavía dando problemas y dando guerra. Entonces pecaban y Dios los perdonaba, y pecaban y luego Dios los perdonaba otra vez, y volvían a pecar y Dios los volvía a perdonar, ¿verdad? Así que sí había gobierno, pero el pueblo de Dios no lo quería. Entonces dice la palabra de Dios ahí en Jueces 21-25, antes de empezar Ruth, no lo lea, yo le voy a decir lo que dice. Dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, sí había líderes, pero dice que el pueblo hacía lo que bien le parecía. Hermano, no cualquier parecido con la realidad, a veces no nos gusta pensar eso, pero sí nos parecemos. Entonces, el país estaba inestable, los líderes no se daban abasto, no podían tener todas las cosas bajo control, el pueblo estaba en rebeldía, vivían con Dios, era un pueblo de Dios, Dios estaba ahí, la presencia de Dios habitaba en el tabernáculo, pero ellos vivían como si no. Dios quería mostrar su gloria, quería manifestarse, y lo hacía porque Dios se manifestaba de maneras impresionantes, pero el pueblo no quería ver esa manifestación de Dios, no le era suficiente, entonces eran infieles. Por causa de esos pecados vino hambre a la tierra. Y ahí sí, si gusta acompañarme en el libro de Levítico 26-19, dice Levítico 26, 19 y 20. Ay, este texto es fuertísimo. Dice, yo quebrantaré su orgullo y terquedad. Endureceré el cielo como el hierro y la tierra como el bronce. O sea, la tierra estaba seca. Por lo que en vano agotarán sus fuerzas, y ni el suelo ni los árboles del campo les darán sus frutos. Eso fue lo que hizo Dios. Entonces, si hubo hambre en la tierra, sí hubo, pero tenía una causa, tenía un motivo. Era el cumplimiento de una advertencia de Dios para un pueblo que no quería entender. Entonces, esta dificultad en ese momento venía de la mano de Dios. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que debido a esa situación, los que leímos al principio, una familia encabezada por Elimelec, un varón de nombre Elimelec, ellos decidieron partir. Vieron el problema,
o vio, ¿no? Vio el problema, aquí no hay nada, aquí hay hambre, aquí solo estamos batallando, aquí hay muchos problemas, todo es un desorden, todo nos falta, vámonos de aquí. Y dirigieron su vista hacia un lugar en donde Dios había dicho que no. ¿Dónde era? Bueno, con las naciones extranjeras, ¿verdad? Con los pueblos paganos, en este caso era Moab. Entonces Elimelec decidió, porque fue su decisión, nadie le dijo, él decidió partir hacia Moab con su esposa Noemí y con sus 2 hijos. Entonces, al parecer, sí había mucha abundancia en Moab. Al parecer ahí sí había comida, ahí no faltaba nada, pero Moab era un país pagano. Y Dios había dicho que no. Mira, ¿por qué me saltó Noemí? ¿Por qué? Pues porque ella iba con la decisión, pero el nombre de Noemí significa placentera. Por eso les digo, dulce, significa dulzura. El nombre de Noemí significa amabilidad, significa agradable. Todo eso significa el nombre de ella. Entonces yo me puedo imaginar lo que ella también pudo haber sentido de haber tenido que dejar su casa, de haber tenido que dejar sus amigas, su familia, la gente con la que ella tenía su rutina, sus cosas. Yo creo que le costó trabajo porque era una mujer amable, amorosa. Ella era una mujer de gozo, era una verdadera israelita, hebrea con el corazón de Dios en ella. Era una mujer firme y de fe, y por eso fue con su esposo. No porque le faltara fe, sino porque tenía fe. En la obediencia de esa mujer se ve qué tipo de mujer era. Ella agarró sus cosas, dejó todo y agarró a su esposo y a sus hijos y se fueron. Qué difícil, pero corazón fiel. ¿Fue una buena decisión salir de Belén? Ahora, también Belén tiene un significado, ustedes probablemente ya lo sepan. ¿Qué significa Belén? Así como Noemí significa placentera, ¿qué significa Belén? Casa de pan. Entonces, este hombre decidió salir de la casa de pan, ¿verdad? De la casa donde había provisión, porque en ese momento, paradójicamente, no había pan, pero él decidió irlo a buscar en otra parte para escapar del hambre, pero a un lugar con dioses falsos, en un lugar donde no adoraban a Dios, donde no tenían las costumbres del pueblo de Dios, donde no tenían los límites que tenía el pueblo de Dios, donde no tenían las instrucciones, la formación, la disciplina, la limpieza del pueblo de Dios. Limpieza en todo. Entonces, ahí dice un varón, por eso les dije, repitan, un varón. ¿Por qué? Porque ahí no dice que Belén tuvo un éxodo, que todos salieron, que muchas numerosas familias dejaron, como a veces nosotros vemos en estos tiempos, lo vemos porque en los países donde actualmente hay guerra, vemos, de hecho yo lamentablemente vi hace unos días una noticia de unas embarcaciones que se hundieron con cientos de migrantes que iban del norte de África, iban para, no sé si para Italia, pero en Grecia, por las costas de Grecia se hundió. Entonces ahorita vemos que sí hay éxodo de países que están en situaciones muy difíciles y en situaciones de guerra, pero aquí dice que nadie más salió. No era un éxodo, solamente él decidió salir. Entonces, ¿tenía que irse forzosamente ahí a los campos de Moab? No, porque la tierra era vasta,
podía haber preguntado en algún lugar, a lo mejor salir un poquito, a lo mejor ver, acercarme, buscar otra cosa, pero sin salirme. Entonces, ¿por qué los demás no se fueron? Porque todos sabían que tenían un reglamento que Dios les había dicho que no podían mezclarse con los pueblos paganos. ¿Por qué? Porque ellos eran un pueblo santo y Dios era un Dios santo. Entonces, lo que hizo Elimelec fue decidir jugar con el fuego. Al moverse, al irse, él no hizo la voluntad de Dios. Yo al principio lo dudaba, por a veces que leemos la Biblia y nosotros la entendemos y todo, yo dudaba de si esto era así, dudaba de atreverme a decir que había sido una mala decisión, pero realmente Dios ya les había dado las instrucciones, ellos no se podían mezclar. Entonces él sí abiertamente violó una instrucción de Dios al salirse de los linderos que Dios le había marcado. Dice el Salmo 34, 9. Ay, ese es un texto tan hermoso y vamos a leerlo. Dice, teman, Salmo 34, 9. Teman al Señor ustedes sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen, nada les falta a aquellos que le temen. Dice, los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Los que buscan ¿a quién? Al Señor. Los que buscan a Moab, los que buscan en los lugares paganos, los que buscan en el mundo, no. Los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Entonces, hermana, tenemos la palabra. Ellos tenían la palabra, tenían las leyes que Dios le había dado a Moisés. Entonces era una cuestión de obediencia y también una cuestión de fe. ¿Por qué? Porque tienes que creer que lo que la palabra de Dios dice es verdad. Y entonces la obediencia actúa juntamente con la fe. Entonces, las promesas de Dios ahí estaban. ¿Las promesas de Dios son verdad? Sí. Pero lo que hizo Elimelec no fue algo ligero. Él traspasó los límites, se pasó. Usted sabe lo que es un límite. Mire, aquí hay un límite. Aquí hay un límite, ¿verdad? Si yo quiero irme para el voladero, no voy a poder. Ahí está el voladero. Pero esta jardinera me pone una marca y una señal de que ya no puedo pasar por ahí. Eso es un límite. Entonces, hermanos, cuando nosotros jugamos con el fuego, muchas veces estamos queriendo, ¿verdad? Y estoy buscando la manera de, a ver, voy a tratar de, ¿qué va a pasar si yo me trato de bajar por aquí? ¿Qué va a pasar? Pero a veces estamos así, con la idea, yo no sé en qué momento, de que no me va a pasar nada si yo me paso eso. No me va a pasar nada, voy a pegar un brinquillo y ya. Entonces, muchas veces nosotros empezamos a querernos pasar de los límites que Dios nos ha dicho, que de ahí no nos debemos pasar. Dice la palabra de Dios, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, aunque él tenía la escritura, aunque él tenía las promesas de Dios, él se fue a buscar el pan en donde Dios le dijo que no. Y mira, hermano, sí es verdad, a veces nosotros nos hacen falta cosas o sentimos que algo nos hace falta. A veces es materialmente, a veces materialmente tenemos carencias. Nos hace falta economía, la economía a veces no es suficiente. Y estamos haciendo malabares, quitándole aquí, poniéndole acá para hacer milagros con lo que nosotros tenemos.
Muchas veces perdemos el empleo o nuestro esposo pierde el empleo y pierde el empleo y tenemos deudas y tenemos compromisos porque la luz, si no la pagas, aunque le digas, por favor, señor de la comisión, no tiene trabajo mi esposo, él si le llega el reporte de corte, la va a cortar. Entonces a veces sí tenemos necesidades, deudas, compromisos, a veces queremos comprarnos algo, a veces estamos en una enfermedad y necesitamos tratamiento, medicamentos. Sí, es verdad que tenemos necesidades materiales, emocionalmente también a veces tenemos necesidades. Las necesidades de amor. ¿Qué mujer no necesita ser amada? Si eso fue lo que le dijo Dios al hombre que hiciera, que amara a su mujer, porque es una necesidad de las mujeres sentir el amor. Entonces nosotros sí tenemos necesidad de amor, de atención, claro que sí. A veces estamos en una soledad y a veces hay mujeres que anhelan tener una pareja y no la tienen, por cualquier motivo. O las chicas jóvenes quieren casarse y tienen dudas o inseguridades y se preguntan, ¿habrá el indicado? ¿Estará por ahí, Señor? Hay veces, hermanas, tenemos situaciones emocionales también, problemas familiares que nos desestabilizan y queremos sentirnos emocionalmente estables, pero a veces no podemos por diferentes cosas. Hay veces que sentimos que donde estamos no encajamos. No sé si ha tenido usted una sensación así, que dices, es que yo como que no encajo, es una necesidad de pertenencia, eso es lo que es. Entonces, sí tenemos necesidades, sí, hay cosas que nos faltan, sí, tenemos problemas, sí, pero según este pasaje, hermano, ¿tenemos que ir a Moab a buscar la solución? ¿O tenemos que ir a Moab a ser satisfechas de esas necesidades? No, la respuesta es no. Nosotros tenemos la instrucción de quedarnos aquí, en la casa del pan en Belén. Ahí, aquí, hermana, en los caminos del Señor, en los límites, dentro de los linderos que el Señor nos estableció, dentro de ellos es donde va a estar la provisión. Y fíjate, escúchame, porque yo no estoy diciendo que no hagas nada. No que no tenemos que hacer nada, ahí no dice no hagas nada, simplemente dice no te salgas del lindero, no te salgas de los límites donde Dios dijo que no te debes de salir. Entonces debemos tener mucho cuidado con la impaciencia, tenemos que tener mucho cuidado de no querer huir de las situaciones difíciles, aunque esa situación no sea de nuestro agrado. Si necesitas amor, mira, no va a faltar, no va a faltar un moabita que venga y te endulce el oído, ¿sí o no? No va a faltar el moabita que venga y te diga, ay, que tu marido es un tonto. No va a faltar un chico que te diga, ay, qué bonita, y que tú le digas, sí, pero yo soy cristiana. Ay, yo quiero conocer a Dios, te acompaño a la iglesia. Te acompaña a la iglesia, luego suena el tan, tan, tarán, y después nunca lo volvemos a ver. No falta, no vas a agarrar un esposo en Moab. Hermana, las parejas no se encuentran tampoco, chicas, para las chicas, y hay jóvenes aquí, mujeres jóvenes, a ver, levanten su mano, porque también hay mujeres jóvenes. 1, 2, 3, 4, 5, hay algunas jóvenes, me refiero a jóvenes. Bueno, sus maridos no los van a encontrar en los bares, chicas, ¿sí saben, verdad? Ni en las fiestas, ni en las tardeadas, ¿verdad que no? Y no, ahí no los van a encontrar. Y las mujeres solas tampoco, no le pidan a Tinder, ni a Mythic, ni a Grindr. Sí, ya se rieron, sí saben qué es eso. Y dije, a lo mejor no van a saber, si se ríen voy a saber que sí saben. No, hermano, pídale al Señor, en la casa de pan hay provisión. Y mira, hermana, no digo que no socialicemos también.
Sí, pero ¿cómo nos vamos a sentir nosotros en comodidad? Porque a veces tenemos amistades que no están dentro de este pueblo, pero no digo que no socialices, pero no te puedes sentir cómoda con amistades que sus bocas salen culebras y serpientes todo el tiempo. ¿Cómo te vas a sentir en comodidad? ¿Qué bendición hay ahí? ¿Qué edificación hay para eso? Con amigos, con amigas que solamente están hablando de sexo y mandando mensajes de sexo a tu celular, metiéndote en problemas nada más. Lo digo porque eso es verdad. Si no fuera verdad, no me atrevería a estarlo diciendo. Con amistades y en reuniones, ¿qué tienes, mi amigo? No, pero en esas reuniones no falta la botella, no falta. Ay, una no es ninguna. Te estás saliendo del lindero. Te estás saliendo de los límites que Dios dijo, no los pases, no juegues con fuego. Quédate aquí, hermana, espera en el Señor, ten fe y sé fiel, sé fiel. Ahora, ¿habrá sido este hombre un buen padre o a lo mejor sí fue infiel, porque no quiso esperar y se fue con todo y su familia? Se agarraron sus chivas, decimos, ¿no? Agarre sus chivas y vámonos, se fueron todos. Pero ¿qué pasó con él al poco tiempo? Usted sabe lo que pasó. ¿Qué pasó con Elimelec al poco tiempo? ¿Qué pasó? Fue infiel y ¿qué pasó con él? Murió. Hermana, esas cosas nos tienen que dar temor. Y tenemos que orar también por nuestra familia y por sus cabezas. Oren. Él murió y Noemí quedó viuda. Sí me imagino lo difícil que pudo haber sido para ella. Sí me imagino cuánto sufrimiento ella pudo haber tenido de haber perdido a su esposo. Y también me imagino cómo se habrá sentido de vivir en un lugar extranjero, porque ella vivió en un lugar extranjero con 2 hijos, se había quedado sola sin marido y ahora tenía 2 varones y nuevas responsabilidades. Eso significaba que ella tenía que salirse a trabajar, tenía que salirse al campo a rasguñarse las manos, a ensuciarse los pies para traer el pan a sus hijos. Yo no sé cómo eran sus hijos, la Biblia no dice nada de ellos más que después se casaron con mujeres moabitas. Yo no sé si sus hijos le ayudaban, yo no sé si eran de esos hijos. Hay hijos que son una bendición en realidad, que son una bendición. Y que te ven batallando a ti o a tu papá, a mamá, papá batallando y salen al quite y también se ponen a trabajar. O que está la mamá trabajando y llega y la casa está limpia porque la hija se hizo cargo, porque sabe que su mamá está trabajando para traer el pan a la casa. Si hay hijas jóvenes, si usted ve una chica joven ahí en su mesa, dígale, ¿qué tipo de hija eres tú? ¿Qué tipo de hija eres tú? ¿Eres una bendición para tus padres o eres una preocupación más? Aquí no dice qué tipo de hija, qué hijos eran ellos. Ni modo, chica, les tocó porque no hay jóvenes hombres aquí. Soberanía de Dios, ya les tocaba. Entonces, no se sabe, pero no puedes pensar que vas a hacer lo que tú quieras y que todo te va a salir bien. No lo puedes. Eso es lo que tú. Dile a tu compañera, eso crees tú. Eso crees tú. ¿Tú crees que vas a hacer lo que quieras y todo te va a salir bien? No, eso es lo que tú crees. Pero según esta historia, hasta ahorita no ha salido nada bien. Ya vimos que esta decisión trajo muerte. Entonces, esta mujer lleva un camino, dejó todo, estaba feliz en Canaán con su gente, dejó todo, pasó por escasez, pasó por hambres, por muchas carencias, fue migrante en un lugar donde no pertenecía, quedó viuda, sus hijos sin familia, sin dinero y con 2 hijos, con 2 minis, bueno, ya no eran chiquitos, no, eran grandes, pero quedó con ellos. Entonces, de todas maneras, se casaron con mujeres moabitas. Ellos en su momento se casaron con moabitas, pues no había más. ¿Qué esperas sacar? ¿Qué esperas sacar de Moab si no son mujeres moabitas? Ahí no había mujeres hebreas, había puras paganas, pues se casaron con ellas.
Entonces, algo que a mí me impacta de esta historia de Noemí es de que ella amó a sus nueras, aunque eran moabitas. Y eso también me impactó. Que ella genuinamente, porque era algo de su ser intrínseco, de su personalidad, el ser amorosa y amable, ella mostró esa amabilidad con esas mujeres moabitas. Entonces, sus hijos murieron y ella no le pudo quedar ni el consuelo de abrazar a sus nietos, porque sus nueras no tuvieron hijos de sus hijos. Se quedó sola. Y en su mente, ella ya estaba sola. Y en su mente se vio sola porque ella estaba pensando en despedir a sus nueras. Ya lo había pensado porque ella sabía lo que le esperaba al regresar. Un golpe tras otro golpe, más otro golpe más. Entonces tú imagínate, hermana, ¿qué es lo que pasa con una mujer dulce, amable, amorosa, que tiene una historia de golpes, una historia de tragedias, una historia de quedarse sola, una historia de carencias, una historia de quedar prácticamente en la desolación? ¿Qué le habrá pasado a ese espíritu de ella, afable y apacible? A veces uno dice, ay, qué, dijo amarga, ay, qué amargada. Mira, antes de que tú digas eso de alguien, ¿no? Mejor entiende, sé empática y piensa qué habrá pasado una mujer para que su corazón se contriste y se llene de amargura. Entonces ese espíritu alegre, amable y rebosante de Noemí se extinguió y llegó el momento en que ella ya no podía más con su propia tragedia. Y eso, hermana, nos pasa. No nada más le pasó a nosotros pensamos que las tragedias ya se acabaron, pero no, las tragedias, las situaciones difíciles, los problemas todavía siguen surgiendo en nuestras vidas, problema tras problema, maltrato del esposo, violencia, infidelidades, hijos en las drogas, enfermedades incurables, pobreza, abandono. No me diga que no son cosas que a veces nosotros tenemos que vivir y esas cosas apachurran nuestra alma. Aunque seamos mujeres de Dios, llega un momento en que tu alma se apachurra, tu espíritu sientes que ya no puedes más. Que esa sonrisa que tenías antes, pues ay, ya se hizo bien seria, ahí le ves la cara. A veces acaba hasta con tus ganas de seguir adelante. A veces hasta las ganas de seguir se te quitan. Pero mira, hermana, yo te voy a decir algo hoy, por favor escucha, tú tienes que aprender a ver más allá de los problemas, más allá de los problemas, porque dice la palabra que entre más problemas tenemos y más contritos estamos, más cerca estamos de Dios. Y si no me crees, te voy a leer Salmo 34, 18, dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Cercano está el Señor a las quebrantadas de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Entonces, esta es la palabra del Señor. Si tú te sientes abatida y quebrantada, debes de saber que Dios está cercano a ti y listo para salvarte. La salvación va a venir. Nada más piensa, hermana, que entre más el dolor, más la manifestación gloriosa del Señor. Entre más difícil el problema, más grande es su exaltación. Dios, hermana, tiene planes. Aquí Noemí no los podía ver, no alcanzaba a ver la magnitud de los planes de Dios, de lo que Él quería hacer. El Dios del universo, hermano, no es de suerte, es de planes. Él tiene el mundo en su control y tú debes de saber que no eres insignificante, porque a veces, hermano, nos sentimos tan chiquitas que pensamos que nada, que no nos ve nadie, ni Dios nos ve, pero no, nosotros tenemos valor para el Señor. En esta historia, hermana, Dios estaba acomodando las piezas. Pero Noemí no lo veía, ella sola veía su tragedia y su sufrimiento, pero Dios estaba acomodando las piezas. ¿Para qué? Porque de ella, de Ruth, iba a venir un linaje. Un linaje
y de ese linaje iba a venir nuestro Salvador. Y nosotros, hermano, estamos aquí y nuestra historia está ligada a esta. No me digas que no te maravilla eso. Pensar que esas historias están ligadas a nuestra vida actual, al hecho de que nosotros estamos aquí ahora. Así que mi hermanita preciosa, si tú estás sufriendo, mira, límpiate las lágrimas. Límpiate las lágrimas porque el Señor está haciendo algo. Dios está acomodando las piezas. Esta historia, tu historia no se ha terminado. Nosotros, hermanas, somos parte de una gran historia. Amén. Cuando en este peregrinar por el desierto hubo una situación en la que también el pueblo se quejó y Dios les mandó serpientes venenosas. Imagínate lo que es, miles o cientos de serpientes venenosas como locas por todas partes, nada más buscando morderte. Debe haber sido horrible. La Biblia dice que murieron muchos ahí, pero levantaron una serpiente de bronce y dijeron, mira, los que miren esta serpiente no morirán. Entonces ahí hubo una solución. Cuando Pedro estaba en la barca y vio a Jesús, Jesús le dijo, ven. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Dudó? ¿Pensó? ¡Ay, es el agua! No, obedeció. ¿Y qué pasó con él? Caminó por encima del agua sin hundirse. Él se hundió cuando vio las circunstancias, cuando vio que era el agua. Y entonces le dice el Señor, ¿por qué dudaste? Cuando María Magdalena y Juana y estas mujeres estaban en el sepulcro buscando, no encontraron a Jesús y ellas bajaron su rostro y se desanimaron, pero luego vinieron los ángeles de Dios y les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Hermana, aunque tú estés en un sepulcro, ahí no hay muertos, hermana. Ahí no hay muertos. El que está ahí vive. Tú tienes que aprender a confiar en el que vive. Entonces, convicción en nuestras vidas debe ser que Dios está obrando, que nuestra historia está preparando también el camino porque va a venir nuestro Rey otra vez. Entonces no desperdicies, hermana, esta oportunidad, aunque sea muy dolorosa, no la desperdicies, aprende, crece, cree, aprende. Todo lo que Dios te quiere enseñar a través de situaciones difíciles, aprende y decide crecer. Gloria a Dios. Así que no vamos a andar por vista, por lo que veo, porque pienso que este es el peor momento. No es mi peor momento. En este momento estoy aprendiendo más que nunca. Entonces, se acaba esta parte y vienen tiempos de misericordia. Noemí era hebrea y ella no se había olvidado que era una mujer de Dios. Ella no lo había olvidado. Así que se quedó sola. ¿Qué tengo que hacer en Moab? ¿Por qué estoy aquí? No tengo nada. Me voy a regresar a mi tierra, con mi pueblo, con mi Dios. Y ella se regresó. Ella supo que había regresado el pan, que otra vez había provisión y no lo dudó para regresarse. Y entonces al parecer se levantaron también sus nueras. Pero ella les dice, no vengan. ¿Por qué les dijo no vengan? ¿Por qué les dijo no vengan? ¿Sabes? Realmente ella conocía lo que iba a pasar. Noemí prácticamente estaba en la indigencia, ya no tenía nada. No tenía hijos, marido, descendencia, no tenía heredad, no tenía nada. Iba a ser una mujer indigente. Entonces por eso dijo, no quiero que sus vidas terminen en la amargura como la mía. En la tal amargura como la mía. 10 años fue lo que tardó en convertirse un corazón dulce en un corazón amargo. No era prometedor, es verdad, no había como una esperanza donde ella dijera, me va a ir bien. No, ella veía el peor de los escenarios, pero aún así ella sabía que debía de regresar. Lo único que sabía es que Dios, y eso lo dijo ella, Dios ha estado contra mí.
Dios está contra mí. Yo no sé si alguna vez tú te has sentido así, que llegues a decir una expresión como Dios está en mi contra. Porque la amargura, hermana, nos ciega. La amargura no nos deja ver. Cuando vemos solamente las circunstancias, dejamos de ver la mano de Dios. Eso es lo que hace la amargura. No te permite que veas nada bueno en nada. No ves nada bueno. La amargura no te deja ver las bendiciones de Dios. Está Dios obrando sus maravillas, te está bendiciendo, está abriendo puertas y tú no lo puedes ver porque estás en amargura, en aflicción, no ves nada y no quieres verlo. Yo quiero decirte algo, no importa qué tan grande sea el dolor que tú estás teniendo ahorita. Probablemente alguna de ustedes esté en una situación de aflicción, pero te lo quiero decir, Dios no está en tu contra. Dios no está en tu contra. Yo creo que esa es la mentira del diablo que más creemos las mujeres. Y muchas veces, ¿qué es lo que hace el diablo? Te manda la autocompasión, la autoconmiseración. Y a veces hasta te dice algo, dice, mírate cómo estás. Esas son las palabras más satánicas que pueden venir a tu mente, mírate. Yo no sé a ustedes, pero a mí sí me lo ha dicho el diablo. Mírate cómo estás. Y entonces, ¿qué hace uno? Agarra el espejo y te ves. ¿Y qué ves? ¿Ves lo que el diablo te está diciendo? ¿Sí lo ves? Tiras el espejo, mejor, no lo quiero ver. ¿Sabes? Y te pones a llorar más todavía. Ay, hermanas, porque ese es un error, eso es lo peor que puede hacer una mujer. No vamos a escuchar la voz de Dios, no es a nosotros a quien nos tenemos que ver. ¿Por qué te ves a ti misma? ¿Por qué no ves a Dios? Dice Colosenses 3:2, pon tu mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Dice Hebreos 12:2, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces no es a ti a quien tienes que mirar a Cristo, tienes que mirar sus obras. Pídele al Señor que abra tus ojos para que puedas ver las bendiciones y la manifestación de Dios en tu vida, porque Dios te está diciendo aquí estoy, porque dice la palabra que Él está cercano a ti, porque tú estás quebrantada y como estás quebrantada no estás sola, Dios está llevándote en sus manos, fortaleciéndote, hermana, créelo. Finalmente Orfa se regresó, ella sí se fue, le dio un beso, suegrita, te quiero mucho, pero adiós. Y se fue con su gente, con sus dioses falsos, se pero Ruth se quedó. Y Noemí le decía, vete, ¿por qué quieres estar con una mujer amargada? Estoy amargada, yo no tengo nada, mira cómo me va, mi vida es un fracaso, ¿eso es lo que quieres? ¿Esta es la vida que tú quieres? Vete, tú haz lo mismo que hizo Orfa, síguela, corre. Pero Ruth dejó muda a Noemí con una resolución, que es una resolución impactante. Y la vamos a leer. Y le dijo, ya yo sé que tú la conoces, pero es tan impactante que la vamos a leer. Dijo Ruth en 1:16. Ruth 1:16. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti.
Porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¡Ay, qué resolución tan impactante! Es una resolución preciosa que incluso se dice en los votos matrimoniales y no tiene nada que ver en realidad con la relación entre nuera y suegra, sino con la declaración de una mujer que había conocido a Dios y quería ser parte de lo que Dios era por la instrucción de Noemí. Y mira, hermana, esto yo creo que eso es algo que me impactó tanto. Cómo Noemí se veía como una mujer que no tenía nada que ofrecer, se veía como una mujer seca y sola, sin futuro, sin vida, destruida, sin esperanza. Pero ¿qué fue lo que vio Ruth? Ruth no vio eso. Ruth vio en Noemí una mujer de Dios. Ruth vio en Noemí a una guerrera. Ruth vio en Noemí a una mujer que cuando se cayó, se levantó, una mujer que siguió trabajando, una mujer que todos los días se levantaba para irse a los campos a cosechar, que todos los días preparaba la comida, que todos los días seguía limpiando su casa, que todos los días seguía adorando a Dios. Y el corazón de Noemí se mantuvo fiel, sufriendo, pero se mantuvo fiel. Esa fue una casa que fue azotada por el ímpetu de las lluvias, del río, de los vientos, pero esa casa no se cayó. Y eso fue lo que vio Ruth, una casa que no se cayó. Noemí se sentía que estaba en ruinas, pero Ruth, los ojitos de esta mujer vieron otra cosa. ¿Cómo hace mi suegra? ¡Wow! Yo quiero eso también. Tú estás destruida y alguien te está viendo que estás ahí. La vida de Noemí fue impactante. Ese ejemplo le estaba hablando a Ruth. Así que amiga, hermana, mujer preciosa, Dios te está usando. No te quedes encerrada nada más pensando, ¿por qué me pasa todo esto? Porque ninguna cosa es en vano. Tu vida está siendo usada por Dios, aunque tú no lo veas, aunque tú no creas, aunque tú no te sientas. Dios te está usando y tu situación va a cambiar. Va a cambiar. Tu situación va a cambiar. Dile a tu amiga, tu situación va a cambiar. Tu situación va a cambiar. Espera el tiempo del Señor. Espera. Dile, espera, pero díselo con convicción, con fe. Espera el tiempo del Señor. Tu situación va a cambiar. Termino con esto. Jeremías 29:11. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aleluya. Gloria a Dios. Hermana, no nada más se trata de nosotras. Descansa en los buenos pensamientos de Dios para ti y entra. Vuelve, no te salgas. Vuelve, quédate aquí, porque tu situación va a cambiar. Y yo en esta mañana, hermana, realmente quiero orar, que oremos. Si hay alguna mujer aquí que está en sufrimiento, si hay alguna mujer aquí que se siente seca, si hay alguna mujer que se ha salido de los límites,
que te has ido a buscar donde no debes de buscar. Si hay alguna mujer aquí que está tomando medicamentos psiquiátricos, antidepresivos, si hay alguna mujer aquí que ya no quiere venir a la iglesia y que vino ahora nomás porque me estuvieron dice y dice que viniera. Si hay alguna mujer que esté decepcionada de su matrimonio. Si hay alguna mujer aquí que piensa que su vida no tiene sentido y que ya no quiere seguir adelante o vivir. Les pido al hermano si me apoya con un poquito de música, por favor. Y yo les quiero pedir, hermanas, que pasen aquí, por favor. Y no tenga vergüenza, hermana, porque nuestras vergüenzas están clavadas en la cruz. No tenga vergüenza, hermana. Si yo estuviera ahí la primera, hincada, pidiéndole a Dios que me levante, que me eche agua otra vez para revivir. Si usted está en esa situación, yo le voy a pedir que pase aquí al frente y le voy a pedir a mis hermanas que vienen conmigo, que me apoyen en oración, que me apoyen a orar, los líderes. Pase, hermana, no tenga vergüenza, reconozca delante de Dios que le necesita, que usted necesita que su situación cambie, pero aún así, si no cambia, que Dios es fiel y justo, que sus pensamientos son de bien para nosotros. Rosy, Susi, ayúdame por favor. Mireya, ayúdame por favor. Dulce, ayúdame por favor. Monse, ayúdame por favor. Usted, hermana, usted tiene fe, usted le cree al Señor, usted le cree al Señor y usted está dispuesta a obedecer. Vamos a creer que Dios nos va a cambiar, que Dios nos va a sacar, que Dios nos va a dar una respuesta. Cierre sus ojos y pídale al Señor, cierre sus ojos. Señor, tú estás aquí, mi Dios, te doy gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu presencia, Señor, en este lugar. Gracias, Señor, porque tú, mi Dios, nos has hablado. Porque sabemos, Señor, que tus ojos sí están puestos sobre tus hijos, que tus ojos están puestos sobre estas mujeres, Señor, en aflicción. Mujeres, Señor, en problemas que en los cuales a lo mejor ellas no ven la solución, pero tú tienes una solución, hay una respuesta. Yo te pido que les des paciencia, pero sobre todo que les des obediencia para que ellas puedan creer en ti y creer que a sus vidas va a venir libertad y creer que a sus vidas va a venir sanidad y que ver que a sus vidas, Señor, tú vas a dar el fruto. Yo te pido, Señor, que tú llenes de paz sus corazones para que puedan descansar en ti, en tus pensamientos, Señor, que tú tienes todo bajo control. Nosotros no lo vemos, pero tú sí, mi Dios. Abre los ojos de estas mujeres para que puedan ver cuánto les amas tú, para que ellas puedan ver cómo tu mano se está derramando, Señor, haciendo una obra poderosa y milagrosa, cómo tú estás abriendo, Señor, las ventanas de la abundancia para ellos. Yo te pido, Señor, que tú traigas paz a sus mentes. Que no, Señor, escuchen las voces del enemigo, que no escuchen esa voz que les dice: mira cómo estás, no vales nada, a nadie le importa, todo está mal. Que se callen esas voces en el nombre de Jesús. Porque tú, Señor, nos has llamado a verdad y a libertad. Yo te pido, Señor, que este día ellas salgan, cada paso que den en seguridad, que cada paso, que cada decisión en obediencia afiance su fe, Señor. Manténlas firmes. Porque, Señor, tú eres nuestra roca firme. Tú nos has sacado del lodo cenagoso y nos has sacado de la desesperación y has puesto nuestros pies sobre peña. Sobre peña no estamos resbalando, Señor, en ti estamos firmes. Yo te pido, Señor, que si alguna mujer no ha entregado su vida a ti, que tú le tomes, Señor. Si alguna mujer necesita entregar su vida a Cristo, hágalo ahorita y dígale: Señor, yo te entrego mi vida. Reconozco que te necesito. Reconozco que sin ti ya no puedo más. Reconozco que mi vida no tiene sentido sin ti.
Señor, ven a mi vida. Señor, te entrego, me entrego a ti por completo. Gracias, Señor, por lo que tú haces. Gracias por lo que tú seguirás haciendo, mi Dios. Y que de estas mujeres, Señor, se vea tu gloria, aún a pesar de sus dificultades. Que los demás puedan ver que tú estás obrando en ellas, aunque ellas no lo vean. Ponla, Señor, como una bandera, como un estandarte que glorifica tu nombre. Tú eres el que haces la obra y nosotros no andamos en nuestras fuerzas, sino en las tuyas. Te glorifico, Señor, te doy gracias por lo que tú vas a hacer en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador. Y Salvador. Amén. Y amén. Y amén. Aleluya. Amén, amén, amén. ¿Qué le parece, hermana, si le damos un aplauso al Señor? Porque Él es digno, Señor. Tú recibes esta ofrenda de palmas, Señor, para tu gloria. Glorifícate, Padre. Gracias, gracias, Señor. Gracias. Amén, Señor. Gloria al Señor, gloria a Dios, hermanitas. Límpiese sus lágrimas, hermana. Límpiese sus lágrimas y vea a Cristo. Y vea a Cristo. Bueno, pues le damos gracias al Señor y seguimos con lo que seguimos. Amén.